Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de segmentación y bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar con la diapositiva. Y bueno, para que sea mejor voy a quitar tantito la imagen. Y bueno, segmentación. El día de hoy vamos a ver segmentación. Mi nombre es Jaime Alejandro Guzmán García y estoy a su servicio. Los objetivos que vamos a ver hoy van a ser conocer las características del cigoto y la segmentación humana e identificar la formación del blastocisto. ¿Están listos? Esta es una bonita imagen, ya que es un cigoto en etapa de segmentación. Bueno, la segmentación es el proceso que sigue después de la fecundación, el cual consiste en la división mitótica repetida del cigoto, por lo cual va a haber un incremento en el número de células. Estas células se les denominará blastómeras. Estas blastómeras, como característica, es que en sus divisiones celulares no van a contar con la fase G1 del ciclo celular, por lo cual la célula no aumentará de tamaño y también el cigoto, por lo cual quedará dentro de la zona pelúcida. Entonces la segmentación se lleva del primero al cuarto día post fecundación y mientras se lleva este proceso, el cigoto es transportado a través de las tubas uterinas hacia el útero para implantarse, dada las contracciones de las tubas y el movimiento de las células ciliadas del epitelio interno. Si tienen dudas hasta aquí de qué es segmentación, bueno, por favor anótenlas y me las hagan llegar, por favor. Vamos a ver que una característica de la segmentación es el vitelo. Y el vitelo es una sustancia nutritiva, la cual aporta nutrientes como son lípidos, gránulos de carbohidratos. Entonces el vitelo es determinante para el ambiente en el que se desarrolla el embrión hasta su nacimiento. Este vitelo es acumulado por el óvulo previo a la fecundación. Entonces, la cantidad de vitelo tiene que ver con la historia evolutiva de cada especie. En los humanos va a presentar oligolecito. Oligo significa poco, lo que quiere decir que el embrión tiene que desarrollarse rápidamente antes de que se le acaben sus reservas nutritivas. Y la distribución va a ser isolecito. Iso significa igual, lo que quiere decir que el vitelo va a estar distribuido homogéneamente en el citoplasma del cigoto. Estas son características de los mamíferos, ya que van a formar otra estructura de nutrición, una placentación, o sea, la placenta. Entonces, por el vitelo, el cigoto va a presentar una polaridad determinada, lo cual vamos a ver dos polos, un polo animal y un polo vegetal. En el polo animal se va a llevar la mayor actividad mitótica y en el polo vegetal, bueno, ahí se van a acumular las sustancias de nutrición. Para hacer la clase más amena, les hice una animación de un cigoto en etapa de segmentación para imaginarnos cómo es que se lleva. Bueno, para su mejor estudio les voy a hacer un corte sagital para ver su interior. Aquí tenemos el cigoto y 24 horas post fecundación se va a llevar la primera división mitótica y como resultado nos va a dar 2 blastómeras. Y de 36 a 40 horas post fecundación se va a llevar la segunda división mitótica y como resultado nos dará 4 blastómeras. Pero hay que saber que entre cada división mitótica la blastómera se va haciendo más pequeña, por lo que después del estadio de 2 células la segmentación es asincrónica. Pero, ¿qué es asincronismo? Bueno, es una de las características de la segmentación humana, las cuales son 5, que es holoblástica, simétrica, asincrónica, aberrante y rotacional. Y aquí, chicos, yo les hice una mnemotecnia de un piratita haciéndole con
las 5 características, o solamente se pueden aprender 3 con la mnemotecnia de este luchador, de la triple A de asimétrica, asincrónica y aberrante. Pero hay que saber a qué se refiere con cada una de estas características de la segmentación humana. Holoblástica se refiere que la célula, que la blastómera, se va a dividir por completo. Va a ser citocinesis completa. Asimétrica es de que va a haber diferentes tamaños, unas blastómeras más grandes y otras más pequeñas. Y asincrónica es que no todas se van a dividir al mismo tiempo, va a haber tiempos de división, por lo cual aquí vemos que primero se va a dividir, primero la grande y después la pequeña. Aberrante es que el crecimiento de células va a ser aritmético, o sea, de 1 en 1. Por eso va a haber estadios de 2, 3, 4, 5 blastómeras. Y rotacional porque va a variar el eje de división celular, por lo que empezará primero por el plano meridional y después el ecuatorial. Dudas de características de la segmentación, por favor anótenlas, dense el tiempo de anotarlas y me las envían, cualquier duda. Ahora seguimos con las divisiones mitóticas de este cigoto. Entonces, 48 horas post fecundación se va a llevar la tercera división mitótica y como resultado nos dará 8 blastómeras. Estas 8 blastómeras se van a unir en el centro para formar una masa compacta y va a dar el inicio de la compactación en el tercer día. Entonces, la compactación se lleva a partir de 8 blastómeras y como característica es que van a perder sus partes, sus límites celulares y va a aumentar las moléculas de adhesión, pero va a haber diferencia de estas moléculas de adhesión de las células externas y internas de esta masa compacta. En las zonas externas vamos a formar complejos de unión fuertes y estables que son de tipo E-caderina y desmosomas, aquí los vemos de color rojo, y en las zonas internas, que va a ser de color verde, van a formar complejos de unión intersticiales o en hendidura que va a permitir el paso de iones y nutrientes. Aquí vemos un cigoto de aproximadamente 5 o 6 blastómeras y podemos decir que no está compactado porque podemos ver sus límites celulares. A comparación de otro cigoto, podemos diferenciar y saber que está en estadio de compactación, ya que morfológicamente no apreciamos sus límites celulares. Y bueno, pues esta masa compacta va a entrar en la cuarta división mitótica y como resultado nos va a dar 16 blastómeras. Estas 16 blastómeras, a partir de este momento, el cigoto se denominará mórula. Mórula porque tiene una apariencia de racimo de moritas. Entonces, la mórula se lleva del tercer al cuarto día post-fecundación y al término de esta etapa, los blastómeros comenzarán a formar una cavidad. Pero antes de seguir con la formación de la cavidad, hay que saber el control molecular de la segmentación. Va a estar dado por la traducción del RNA materno que se utilizará hasta el estadio de 2 células. El embrión, por ende, tiene que transcribir genes embrionarios para su desarrollo. Estos se van a expresar primero como la polarización celular. Entonces, la polarización celular es el primer indicio de expresión génica propia del embrión. Vemos un gen importante para la segmentación que es el gen OCT4, que se va a expresar en todas las blastómeras hasta el estadio de mórula. Este gen, más NANOG y SOX2, van a desempeñar funciones en el mantenimiento de la masa celular interna. Y como función especial, el gen OCT4 va a mantener el estado indiferenciado de las células y va a mantener la totipotencialidad celular. ¿Pero a qué se refiere con totipotencialidad? Bueno, pues vamos a tener que ver las potencialidades celulares, las cuales son 3. La
totipotencialidad, pluripotencial y multipotencialidad. La totipotencialidad se refiere a que son capaces de generar cualquier estructura del embrión. Y por ejemplo aquí, y sus anexos. Y por ejemplo aquí podemos ver el cigoto y las blastomeras. La pluripotencial es que son capaces de diferenciarse en células del embrión, como aquí les puse un corte transversal de un embrión, que vemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Y la multipotencialidad o células comprometidas, bueno, son capaces de diferenciarse en una determinada población celular. Por ejemplo, de una célula mesenquimal puede diferenciarse a fibroblasto, condrocito, adipocito, etc. Las dudas que tengan a partir de potencialidad y de control molecular, anótenlas, dense el tiempo y me las hacen llegar para ayudarles a contestarlas. Bueno, entonces seguimos con la formación del blastocisto. En esta etapa del desarrollo, denominada blastulación, el producto de la concepción se le denominará blastocisto. Pero para la formación del blastocisto se necesita el proceso de cavitación. Este se va a llevar a cabo en el cuarto día post-fecundación y aproximadamente cuando tenga 50 células. Entonces, en las membranas celulares de las blastomeras va a empezar a funcionar una bomba sodio-potasio ATPasa, la cual va a mediar un cotransporte de sodio y agua hacia el interior del cigoto. Este líquido que entra y que va a atravesar la zona pelúcida proviene de la cavidad uterina. Aquí vemos que se forma la cavidad y esta cavidad se le denominará blastocele. A partir de este momento, el cigoto se le denominará blastocisto. Y gracias a la cavitación, este proceso va a marcar el inicio de la blastulación. Y entre más líquido entra a esta cavidad, denominada blastocele, va a dividir dos tipos de células, de grupos celulares, que es el embrioblasto, con flecha roja, y el trofoblasto, en el cual está señalado con la flecha azul. Estos dos van a formar parte del embrión y anexos. Vamos a empezar con el trofoblasto. El trofoblasto, del griego trofe, significa nutrición, es el grupo celular que va a rodear a la masa celular interna y el cual va a originar un tejido especializado con conexión trófica entre el embrión y la madre. Aquí de amarillo podemos ver que es el trofoblasto y va a generar la placenta. Gracias al factor de transcripción CDX2. Y este es importante para la diferenciación epitelial de células epiteliales a trofoblasto. Y también es importante para la implantación. Si hay una mutación en este gen, bueno, pues presentaremos una falla en la implantación en el epitelio endometrial. Y ahora vamos a seguir con la masa celular interna, la cual es el grupo de blastómeros localizados centralmente y que va a dar lugar al embrión. Esta masa celular interna va a expresar FGF4, el cual va a ayudar en la actividad mitótica del trofoblasto. Entonces no solamente va a formar el embrión, sino que también va a ayudar a la formación de este trofoblasto. Entonces aquí vemos la masa celular interna de rojo y va a formar al embrión. Dudas que tengan a partir de aquí de la cavitación, del blastocele, del trofoblasto y de la masa celular interna, anótenlos y con todo gusto se los contestaré a través de las redes sociales que en unas diapositivas más les haré conocer. Bueno, vamos a ver aquí clínica. Es importante relacionar esta etapa de blastocisto, ya que si tenemos unos gemelos tipo monocigóticos debemos de saber que esta masa se debe de dividir. Y si no se divide bien, bueno, pues presentaremos gemelos unidos o siameses, una de sus complicaciones. Pero para entrar en contexto debemos saber que hay dos tipos de gemelos. Los gemelos disigóticos, los cuales son fecundados por dos espermatozoides y dos óvulos,
y pues van a formar su propio cigoto y se van a implantar diferentemente. Y los monocigóticos, que son fecundados por un solo espermatozoide y un óvulo, bueno, ellos próximamente se tendrán que dividir, esta masa celular interna se tiene que dividir para dar a estos gemelos idénticos o verdaderos. Vamos a ver lo básico de los gemelos monocigóticos, que van a tener el mismo sexo, son genéticamente idénticos y fenotípicamente son iguales. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues porque previenen de un solo cigoto que próximamente se tendrá que dividir. O sea, son iguales, solamente que se divide. Por eso la diferencia de los gemelos disigóticos, que provienen de dos óvulos diferentes y de dos espermatozoides diferentes. Pero eso lo veremos en clases próximas cuando veamos el tema de gemelación. Entonces, esta masa celular interna se va a tener que ir dividiendo para darnos a unos gemelos monocigóticos idénticos. Pero si no hay una buena división aquí, presentaremos gemelos unidos o siameses. Entonces la división de esta masa celular interna va a tener etapas. Y dependiendo de la etapa, pues vamos a presentar diferencias de las manifestaciones clínicas. Si la masa celular interna se divide en etapa 1, o sea, cuando está en el estadio de mórula, del primero al tercer día, posfecundación, pues los gemelos van a ser bicorial y biamniótico. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, porque van a tener su propio saco amniótico y su propio placenta. Que este modelo sería lo ideal para este tipo de gemelos. Si la masa celular interna se divide en etapa 2, en fase de blastocisto, pues aquí van a compartir una placenta, pero cada quien va a tener su propio saco amniótico. Aquí hay una patología, la cual es transfusión placentaria, la cual se lleva el 30% de los gemelos monocigóticos. Próximamente lo veremos en la siguiente clase. Si se divide esta masa en la etapa 3, en fase de blastocisto ya implantado, pues los gemelos compartirán tanto la placenta como el saco amniótico. Y si se divide en etapa 4, ya cuando es un disco embrionario, bueno, pues vamos a presentar gemelos unidos o siameses. Estos gemelos unidos o siameses, su división se llevó después del día 13º posfecundación y tienen una incidencia de 1 en 50.000 a 1 en 200.000. Estos van a compartir el amnios, el corión, la placenta, y puede que compartan también el cordón umbilical, el alantoides y el saco vitelino. Y dependiendo del sitio de unión, se les denominará cefalopagos, vamos a ver aquí, cefalopagos, toracopagos, onfalopagos, isquiopagos, parapagos, craneopagos, pigopagos y raquipagos. Pero los veremos mejor en la siguiente clase. Entonces quiero que se lleven de esta correlación clínica que en esta etapa de blastocisto es determinante su división de la masa celular interna. Si se divide bien, presentaremos unos gemelos monocigóticos bien establecidos, pero si no se divide esta masa celular interna, pues presentaremos gemelos unidos o siameses. Igual, cualquier duda que tengan, por favor anótenla. Y ya para ir terminando el tema, en el extremo del blastocisto que contiene la masa celular interna se le denominará polo embrionario. Y el opuesto, polo abembrionario. Es lo mismo que polo animal y polo vegetal. Y bueno, con la desaparición de la zona pelúcida, el cigoto incrementará de tamaño y se implantará en las células epiteliales de la mucosa uterina gracias a las células trofoblásticas que expresarán L-selectina para la adherencia inicial al útero. Pero no solamente ellas, sino también las integrinas como laminina y fibronectina que nos ayudarán en la adhesión y en la migración. Esto se llevará a cabo
a finales de la primera semana de gestación. Y bueno, vamos aquí a recapitular. Por favor, sean sinceros con ustedes mismos. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a anotar y ustedes se van a dar cuenta si aprendieron bien la clase y me pusieron atención. Por favor, sean honestos y me las hacen llegar. ¿En qué parte del aparato reproductor femenino se lleva a cabo la segmentación? Por favor, contesten. ¿A qué se refiere con asincrónica? Con sus propias palabras, por favor, chicos. Cuando el embrión consta de 16 células, se denomina. Gracias a quién o a qué se lleva la cavitación. ¿Qué estructura formará lo que está señalado con la flecha? Bueno, aquí ya está el apartado de dudas. Espero que todas las dudas que tengan, anótenlas y me las hacen llegar. Ahorita les voy a pasar mis redes sociales para que me las envíen y yo se las conteste. Aquí, chicos, les puse unos videos de apoyo, los cuales son muy buenos porque te ayudan a entender, tienen buena información y lo mejor es de que duran poco. Y bueno, aquí siempre hay que ponerlos motivacionales, siempre hay que tener una buena actitud y con esta bonita frase, pues cómo no. No pienses cuántos años estudiarás medicina, piensa cuántos años serás doctor. Qué bonita frase, ¿no? Y bueno, esta es la bibliografía que ocupé para hacerles la clase. Aquí están mis redes sociales, de nuevo me presento, yo soy Jaime Alejandro Guzmán García. Aquí les dejo mi correo electrónico, mi Facebook y mi Instagram para que me envíen sus dudas o cualquier duda, aclaración o lo que ustedes quieran. Bueno, pues muchas gracias, espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima.